que nos va a contar el profe cuáles son, porque ayer el presidente tuvo un conversatorio con periodistas. Hay novedades y yo quiero empezar por ahí para después ir a los distractores, ¿no? Que son estos temas de la agenda política que se convierten en distractores para, de alguna manera, distraernos a los ciudadanos y desentendernos de lo que pasa en el día a día. Que lo conversábamos ayer con Maximiliano Donoso. Este país cada vez más invivible. Ayer se han registrado 6 casos de sicariato en Esmeraldas. Ayer han asesinado también con la modalidad esta de sicariato, con gatilleros, a quien era presidente de Solca en Manabí. El fin de semana vimos con estupor, con temor, con terror, cómo asesinaban a un joven con tacos de dinamita con explosivos en su cabeza. Y así hemos visto una serie de acontecimientos y de hechos que a los ecuatorianos nos espeluznan todos los días, pero que además se están volviendo como parte de la normalidad. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de los temas, como les decía hace un momento, de la gran agenda política. Entonces, ya más adelante vamos a ir con esos distractores. Pero estas cosas no se están hablando, no se están diciendo, o cuando se informan, sí se informan como parte de, digamos, porque ya es hasta mecánica la cosa, ¿no? Informar de muertes en el Ecuador, como hubo en algún tiempo que se informaba de accidentes de tránsito que ocurrían todos los días y como que fuera cualquier tipo de evento. Bueno, acá es peor todavía, ¿no? Porque estamos hablando de hechos que ocurren por una serie de situaciones que tienen que ver además y terminan en la descomposición de la sociedad. Tal es así que terminamos normalizando estos hechos. Por eso es que además asombra cuando las autoridades, al referirse, por ejemplo, al asesinato de una persona X, señalan que era parte de una banda delincuencial, que era parte de una banda del narcotráfico, que era parte de alguna pandilla, etcétera, y que como tenía antecedentes penales y como entraba y salía de la cárcel, pues lo más probable era que le iba a pasar esto. Y listo, normalizado el tema, tenía que morir. Ya, pero digamos, eso por ejemplo podemos plantearnos con lo que ha sucedido ayer con el presidente de Solca. O sea, el presidente de Solca de Manabí era miembro de una banda delincuencial, tenía antecedentes. Además tengo entendido que el hombre fue hasta gobernador de la provincia de Manabí, ¿no? Santiago Guevara. Eso tendríamos que plantearnos con respecto de, por ejemplo, lo que pasó hace meses atrás con Patricio el Cholo Mendoza, que era asambleísta por Los Ríos, que era candidato a prefecto por Los Ríos, que era un conocido empresario en la provincia de Los Ríos y que fue asesinado a sangre fría en media calle. Entonces, antes de ir a los temas de la agenda política, yo sí quería plantearles esto a ustedes. Hablar de 6 casos de sicariato en las últimas 24 horas en la provincia de Esmeraldas, no sé si a ustedes, pero por lo menos a mí, me generan una profunda preocupación, una decepción enorme y una serie de inquietudes con respecto de hacia dónde está caminando el país, hacia dónde vamos. ¿Y qué está haciendo finalmente el gobierno, la Policía Nacional, las autoridades que están encargadas de la seguridad para garantizar precisamente eso? Que los ciudadanos, que ustedes, que nosotros tengamos seguridad, que puedan salir al trabajo como un día normal y que puedan regresar a su casa a compartir con su familia sin que les pase nada. Pero fíjense ustedes, ¿no? Un balazo letal, así es como mataron a Santiago Guevara, presidente de Solca del núcleo de Manabí. Esa es realidad, eso es lo que está viviendo en estos momentos del Ecuador,
Y sobre estos temas que nos afectan a diario a los ciudadanos, no hay respuestas. Hace día y medio, hace 2 días, el presidente Lasso hacía el anuncio de una política pública en materia de seguridad. Y estas cosas siguen sucediendo, siguen ocurriendo, siguen pasando. No hay resultados, o al menos los resultados que nosotros como ciudadanos deseamos, que haya presencia de parte de las autoridades, de la policía, para garantizar la seguridad de todas y todos en este país, que se eviten este tipo de situaciones y que se combata el crimen organizado, pero de una manera mucho más eficiente, ¿no? O sea, si esto, como lo han dicho ellos, porque además a eso lo reducen, a que se trata de un enfrentamiento entre bandas. Yo no sé, por ejemplo, si el señor de Solca era miembro de una banda y fueron a matarle por eso. O sea, imagínense nomás ustedes, no es así, pero lo reducen a eso, ¿no? Que es un enfrentamiento entre bandas y que se están matando entre ellos. Bueno, si es ese el diagnóstico que ustedes han hecho, combatan ese mal, pues, o sea, desarmen, desarticulen las bandas, pero háganlo. Pero, o sea, ahora sí, el mensaje es hagan algo, porque hablar de 6 casos de sicariato en las últimas 24 horas en Esmeraldas, como lo han reportado los medios de comunicación locales, ya genera una zozobra y una preocupación mucho más fuerte, ¿no? En todos los ciudadanos, porque además si eso pasa en Esmeraldas, estamos, digamos, también expuestos a que eso empiece a suceder en otras provincias, ¿no? Yo les decía el otro día a propósito de eso, en Sucumbíos, que es una zona de frontera, que siempre ha estado muy cerca del conflicto armado que hay en Colombia, que había en Colombia, está nuevamente reviviendo episodios y hechos de violencia como los que había hace algunos años atrás. Entonces, algo está pasando en este país y el gobierno, más allá de los enunciados políticos que hace sobre estos temas, siempre, además cuando hablan de inseguridad, vuelven al tema de los 14 años y que esto empezó hace 14 años, ¿no? Con el correísmo empezaron todos los males de este país, pero más allá de eso el país necesita respuestas. Presidente, señora ministra de gobierno, ustedes son los que están a cargo de esto. Tienen que darle respuestas al país, así de sencillo. 7:16, ahora sí, no me robo más tiempo, profe, díganos con qué vamos en tema político, pero quería que esto lo tengamos presente como para que no nos distraigamos con estos escandalizos de los que vamos a hablar ahora. El presidente respalda a Guadalupe Llori y asegura que Creo y BAN trabajarán por mantener la estabilidad en la Asamblea. Punto Noticias. El presidente aseguró que respaldará la gestión de la titular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y que él junto con la bancada oficialista están en contra de los intentos de desestabilización que podrían darse en el interior de la legislatura. Indicó que existen grupos políticos liderados por el triunviro de la conspiración, Leonidas Issa, Jaime Nebot y Rafael Correa, que pretenden desestabilizar al país y en esta ocasión habrían tomado interés por iniciar con la Asamblea Nacional. Plantean juicios políticos contra la superintendenta de bancos, procurador, contralor, CNE, al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de la Judicatura. Si ellos logran su objetivo, desestabilizarán a la democracia ecuatoriana y tenemos que impedirlo, dijo. Ante esto expresó su respaldo a Guadalupe Llori como titular de la Asamblea y aseguró que la bancada de Creo y del BAN se opondrán a estos intentos. Además, negó tajantemente a los rumores que lo ubicaban como uno de los supuestos compradores del Banco del Pacífico, el cual será vendido en este año a un consorcio internacional. El primer mandatario aseguró que no comprará esta entidad financiera, en primer lugar porque no dispone del dinero necesario, y en segundo lugar porque es el presidente del Ecuador y no podría participar en este concurso. Además, reconoció que en el año 2008 sí estuvo interesado en adquirirlo e incluso envió una carta formal al presidente de ese entonces, Rafael Correa, pero ahora esta opción no es viable. En este marco, criticó a los legisladores que se oponen a la venta de este activo del Estado y aseguró que este banco se ha utilizado como un botín político y debido a esto la solución es venderlo a una entidad internacional que invertirá en el país, generará competencia en el sistema bancario y logrará menores tasas de interés.
Además, durante la entrevista fue consultado sobre la posibilidad de buscar una reelección en los comicios del 2025 y aseguró que no descarta esta posibilidad, pero por el momento estaría enfocado en lograr un buen gobierno. De la misma manera, hizo una comparativa con el gobierno anterior y explicó que hace un año la situación era completamente distinta. También resaltó el plan de vacunación que se llevó a cabo en el país. Sobre este tema, en el segmento Pichincho opina, Alexis Moncayo tiene la palabra. Gracias, profe. 7 de la mañana con 19 minutos. Vamos escuchándole al presidente porque va a ser más interesante saber qué es lo que el presidente ha dicho, sobre todo con respecto de esta suerte de anticipo de un intento de destituir a la señora Guadalupe Zori de la presidencia de la Asamblea. ¿Qué es lo que dijo el presidente Lasso exactamente con sus palabras sobre el tema Asamblea Nacional y presidenta Zori? Son unas relaciones hoy cordiales. Hay una comunicación con la presidenta de la Asamblea Nacional y bueno, esta es una realidad de la democracia ecuatoriana. Es el pueblo el que elige a los asambleístas, es el pueblo el que elige al presidente y no queda más que convivir con esa realidad. Pero hemos dado pasos importantes durante estos 9 meses de gobierno. Por eso, mi respaldo a la presidenta de la Asamblea Nacional. El bloque de Creo y el bloque del VAN van a trabajar en la línea de mantener la estabilidad de las autoridades en la Asamblea Nacional y también de defender la estabilidad de las autoridades de otras funciones del Estado, porque no podemos permitir intentos desestabilizadores que pretenden violar la ley cuando pretenden, por ejemplo, que un juicio político del Consejo de Participación Ciudadana se lo adelante cuando la ley y las normas legislativas establecen que hay un orden de juicios políticos y que por lo tanto hay que evacuar ese orden para tocar unos nuevos. Cuando hay un intento de una mayoría por cambiar este orden, evidentemente hay un intento de violación legal y de ruptura institucional. Bien, a ver, yo ahí encuentro un mensaje al cual, de paso les digo, yo suscribo. El del respeto a la democracia y a las instituciones suscribo. Pero siempre y cuando ese mensaje, presidente Lasso, sea absolutamente sincero. O respetamos todas las instituciones o no nos hagamos los locos, porque unas veces sí respetamos y otras veces no. Entonces, cuando usted dice que los bloques de Creo y del VAN van a respetar y a mantener la estabilidad de las autoridades de todas las otras funciones, incluida la Asamblea, yo no les vi a ustedes, a Creo y al VAN, defendiendo, por ejemplo, la institucionalidad y la permanencia de la señora Sofía Almeida como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Y más bien, usted con su gobierno, la fuerza pública incluida, porque la policía se hizo presente, apenas el señor Ulloa cogió el teléfono, llamó al comandante, el comandante llamó a la ministra y la ministra dijo, póngale policías para defender a la nueva mayoría del Consejo de Participación. Entonces ahí hay una contradicción y hay una hipocresía gigantesca en el discurso. Porque una cosa es lo que dice usted, presidente, y otra cosa es lo que finalmente hacen. Está clarísimo, no se defiende la institucionalidad, se defiende a los panas que están al frente de las instituciones. Más claro que el agua. Yo no le veo al jefe de su bancada, al señor Villavicencio, porque él es, ¿no es cierto?, el jefe de la bancada de Creo. No le vi nunca defendiendo la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Y ojo, esta no es una defensa a la señora Sofía Almeida, que de paso, de este Consejo de Participación Ciudadana, con el respeto que se merecen los 7 consejeros por su condición de seres humanos, ya, pero este consejo de este consejo no se salva ni uno. Ni uno se salva. Y cuando presentaron aquella solicitud de juicio político en contra de 4, acuérdense que yo aquí dije, los 7 son responsables. O sea, si todo un cuerpo colegiado no ha llevado adelante los concursos para elegir nuevas autoridades, perdónenme, pero ahí no se salva ninguno. Y quien estaba presidiendo ese consejo antes era la señora Almeida. Y ahora quien preside es el señor Ulloa. Y los 7 consejeros son responsables de que en este país no tengamos contralor. Y de que en este país tengamos ahora mismo un contralor que va a ser enjuiciado políticamente por la Asamblea.
Entonces, a ver, diciendo que suscribo la primera parte del discurso del presidente, porque yo sí soy absolutamente respetuoso de los procesos democráticos, por eso, más allá de lo que uno pueda creer sobre lo que fue la alcaldía de determinado actor político, la forma en la que lo destituyeron fue grosera. Y ahí hubo un golpe a la democracia. Como también fue un golpe a la democracia el haber destituido a 4 consejeros de participación con los votos de Creo. Usted que ahora, presidente, dice que respeta la estabilidad de quienes están al frente de las otras funciones del Estado, recordarle que en el 2019 sus legisladores votaron en un juicio, pero más que exprés, acuérdense, porque los consejeros de participación ciudadana fueron elegidos en las seccionales de marzo del 2019, cuando elegimos alcaldes y prefectos y concejales y juntas parroquiales, también elegimos consejeros de participación ciudadana. De ahí salió Tuárez, Chalá, De Sintonio y Gómez. Pueden gustarnos o no, pueden no caernos bien o sí, pero fueron elegidos democráticamente. En la asamblea llevaron adelante un juicio político exprés, que además fue promovido, ¿saben por quién? Les recuerdo por quién. Por Fabricio Villamar, el ex asambleísta que después fue cuestionado y destituido por el uso indebido de un carné de discapacidad para comprarse una camioneta de 90 lucas. Y que ganó la curul en la asamblea por Creo. ¿Ya? Y con los votos de Creo, presidente, con los votos de su bancada, se bajaron a 4 consejeros de participación ciudadana, insisto una vez más, en un juicio político express. Fueron elegidos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses después de haber sido elegidos. Y ojo, no es que una vez que fueron elegidos asumieron el cargo, se posesionaron en mayo. Entonces, ahí sí fue exprés del juicio político, presidente. Entonces, la defensa a la democracia, a las instituciones, o es siempre, o no es solo cuando se trata de mis panas. Ahora, usted respalda a la presidenta Zori. Yo no me hubiera esperado algo diferente. O bueno, sí, porque usted a sus propios aliados les ha ido dejando en el camino. Si no, recordemos lo que le hizo a Jaime Nebot. Pero la señora Zori no está como presidenta de la asamblea solo por voluntad suya, pues, o sea, de ella. Ella no es que llegó el 14 de mayo y dijo yo me siento aquí porque yo soy bien chévere y soy la presidenta del primer poder del Estado, no. Ella, el 15 de mayo, entre otros votos, ganó la presidencia de la asamblea con los votos de su partido. Y cuando se creía que había una suerte de pacto entre Creo, PSC, aliados que ganaron las elecciones, y UNES, que es el bloque mayoritario, más grande, más numeroso del pleno de la asamblea, cuando todo el mundo especulaba que había ese pacto, acuérdese que sus panas de la gran prensa, presidente, le dijeron a usted que con la mafia no, que por aquí, que por allá, que no sé qué. Se asustaron en el gobierno y dijeron no, mejor con los cristianos y con los correístas ya no. Vámonos por acá con la verdadera izquierda, con Pachacutic y con la ID. Nosotros que somos libertarios, ultraconservadores, la derecha extrema, vamos a ver, con la verdadera izquierda, a ver, vengan. Sentaron a los Pachacutics, a la ID, a la verdadera izquierda. Y pusieron a la señora Zori de presidenta. Con los bancos, que en este país el mejor negocio cuando se es asambleísta parecería que es justamente declararse independiente, ¿no? Hay uno, está así como cuando sueltas una hoja en el viento y vas de acuerdo a la velocidad y a la dirección que agarre el viento a la hoja de papel. Esos son los asambleístas independientes en el Ecuador. Es así, o sea, con todo respeto, con el respeto que se merecen, pero es así, así funciona la independencia de los legisladores en el país que están ahí, ¿no? Para donde les deba el viento, la corriente.
Y entonces la señora Zori fue elegida presidenta de la Asamblea con los votos de su partido. Y de hecho, a periodistas y analistas que además saben montones de política, escribieron sendos reportajes y sendos artículos de opinión destacando la brillante jugada de su entonces ministro de gobierno y operador político, que en paz descanse por cierto, don César Monge. Le atribuyeron a él esta brillante jugada política, la de poner a Guadalupe Zori de presidenta, y creo que sí, que fue una brillante jugada, porque la señora Zori no podía haber resultado mejor aliada de su gobierno y de su proyecto político de lo que uno hubiera pensado. Tal es así que precisamente las actuaciones de la señora presidenta de la Asamblea lo que han generado es división al interior de su propia bancada. Me refiero a Pachacutic. En Pachacutic hay los... sí, me corrigen, se posesionaron el 6 de junio los consejeros de participación que fueron elegidos en marzo. Hago la corrección, le agradezco muchísimo al oyente, que además es fanático no solo de este espacio de noticias, sino de toda la programación de la Radio Pichincha. No les daban las credenciales a Victoria de Sintonio, a Gómez por sospecha de que era correísta, y debían posesionarse el 14 de mayo, como sí sucedió con prefectos y alcaldes, o prefectas y alcaldesas también, y se posesionaron el 6 de junio. Es verdad, así fue. Entonces, volviendo al tema, resultó tan buena aliada la señora Zori que ha generado incluso fracturas dentro de la propia bancada de Pachacutic, ¿no? Entonces hay un segmento, un sector de asambleístas de Pachacutic que dicen: nosotros no queremos ir en la línea en la que está siendo conducida la asamblea y la bancada de Pachacutic, porque están haciendo todo lo que dice el gobierno. Nosotros nos vamos por este andarivel, pero siguen siendo parte de la misma bancada. Y eso lo hemos conversado aquí con Patricia Sánchez, con Mireya Pazmiño, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no sorprende que hoy el presidente haya respaldado a la titular del Poder Legislativo. Lo que sí sorprende es eso, es el doble discurso. Cuando las instituciones son manejadas por los panas, sí hay defensa a la institucionalidad y a la democracia, y cuando no. Como pasó con el Consejo de Participación, en donde ilegal e ilegítimamente se tomaron, también por asalto, como dicen algunos, la presidencia del Consejo de Participación, y ahora tienen ahí al señor Hernán Ulloa como titular. Ayer, por cierto, y hablando de los organismos de control, y con esto cierro, se empezó a especular sobre la renuncia de Carlos Riofrío a la Contraloría General del Estado. Brevemente, de lo que he podido conversar con algunas personas que están muy bien informadas con respecto de lo que sucede en la Contraloría puertas de adentro, hay un remesón súper fuerte. Hay renuncias y pedidos de renuncias a varios directores de la institución, pero no se ha confirmado, y ayer hubo algunos, incluso periodistas y actores políticos, que se anticiparon a anunciar como primicia la renuncia del señor Riofrío a la Contraloría, lo cual no había sido cierto. De hecho, el equipo de comunicación de la Contraloría salió a aclararlo, y esta estación, como corresponde, publicó parte del comunicado, valga la redundancia, o de la información que nos proporcionó el equipo de prensa de la Contraloría, desmintiendo de que Riofrío había abandonado la institución. Lo que sí se comenta, y es un rumor, es que hay un remesón interno y una pugna, obviamente pugnas internas dentro de esta institución, que ha estado tan venida menos con personajes como Politzelli, después la señora Zárate y ahora Riofrío, ¿no? Vamos a ver qué respuesta sobre esto también da el señor Riofrío a la opinión pública, y ver si es que el Consejo de Participación Ciudadana, una vez que ya tiene nuevo reglamento y todo, se pone a trabajar y se sientan a ver si es que conforman las comisiones ciudadanas y elegimos nuevo contralor en este país que está de cabeza.